Para educar de manera eficaz a nuestros hijos, nosotros como padres debemos poner límites y normas. Estos deben ser totalmente claros y adaptados de acuerdo a la edad de cada uno de ellos. En este video, el día de hoy les voy a contar cuáles son las normas, cuáles son los límites y cómo podemos ponerlos de forma que no vaya a afectar la educación que estamos impartiendo a nuestros hijos. Hola, soy Blay Rúa, soy psicóloga de profesión. Te doy la bienvenida a mi canal Psicoorientación para la Vida. Hoy vamos a hablar sobre las normas y los límites, algo que es súper vital a la hora de nosotros educar a nuestros hijos. Resulta que los niños se comportan de cierta forma y a veces a nosotros como padres no nos gusta y tendemos a regañarlos o a castigarlos o a explicarles muchas veces que no está bien lo que está haciendo, pero resulta que ellos en ocasiones actúan porque no saben que lo que están haciendo está mal. Nunca les hemos explicado que hay cosas que se deben y hay cosas que no se deben hacer. Nos quejamos muchas veces porque llevamos a nuestros hijos a algún lugar y nos saludan, nos dan las gracias, nos piden el favor, pero nunca le hemos explicado a los niños que son normas de cortesía y que hay que cumplirlas. Entonces es de vital importancia que yo como papá o como mamá o como cuidador principal le explique al niño, le explique a mi hijo que hay ciertas cosas que hay que hacer, que es necesario hacerlas, no solamente en casa, sino cuando estamos en otro lugar, en un sitio, a nivel social, con nuestra familia, en el colegio. Hoy les voy a explicar cuáles son las formas adecuadas de establecer estas normas y estos límites. Para eso vamos a empezar primero identificando qué es una norma y qué es un límite. La norma es el conjunto de pautas que yo establezco en casa y que se deben cumplir, que le indican al niño qué debe hacer y qué no debe hacer, cuándo debe actuar de cierta forma y cuándo no. Los límites es simplemente lo que yo establezco que aparte de las normas, pero que no pueden traspasar, es decir, hasta acá llega y de ahí para allá nadie puede pasar. Yo establezco los límites, la persona de autoridad establece los límites y las normas porque los niños no deciden. Ellos no deciden porque no tienen la capacidad para hacerlo, ellos están aprendiendo. Entonces yo como adulto debo enseñarle al niño qué debe y qué no debe hacer. Recuerden que si yo le estoy explicando al niño, debo ser consecuente, que lo que yo hable sea consecuente con lo que yo hago, porque si no de nada me va a servir. Las normas deben ser para todos los miembros de la familia, o simplemente puedo dividir, hay unas normas para los niños, hay otras normas para los adultos, pero deben ser totalmente claras y ellos las deben conocer, así como los límites, deben conocerlos. Algunos consejos a la hora de poner esos límites y esas normas. Primero, deben ser límites y normas totalmente claros. No puede haber lugar a dudas. Si yo le digo al niño que esto no se puede hacer en casa, simplemente no se puede hacer. El niño no puede entender que a veces sí o que a veces no. Simplemente no se puede. Yo debo explicarle de tal forma que el niño comprenda que en el momento en que sobrepase esa norma o sobrepase ese límite va a haber una consecuencia, porque desde el principio yo ya le expliqué que no se puede hacer. Debe ser totalmente claro, debe ser consistente. Lo que les explicaba hace un momento, debo ser coherente de lo que yo hablo con lo que yo hago. No le puedo exigir al niño que actúe de cierta forma cuando yo todo el tiempo me la paso actuando de la manera contraria. Por ejemplo, en la casa no se dice mentiras. Yo ya le estoy explicando al niño que no debe decir mentiras porque eso está totalmente mal. Pero entonces llaman por teléfono y el niño contesta y yo desde acá le estoy diciendo, dile que yo no estoy, dile que yo no estoy. Automáticamente yo le estoy exigiendo al niño que él no puede decir mentiras, eso es una norma de la casa, pero lo estoy incitando a que tiene que hacerlo. Entonces eso está totalmente errado. Yo no le puedo exigir al niño algo y yo hacer totalmente lo contrario, porque él va a pensar simplemente que entonces las normas son solo para él, pero los adultos no. Entonces va a pensar que cuando él crezca ya no debe cumplir las normas, porque los adultos que hay alrededor simplemente no las cumplen. Deben ser realistas, no puede ser algo exagerado. Si tú no te comes la comida, no vas a salir en un mes al parque. Algo por el estilo, no, pues ¿qué tiene que ver la comida con el parque? Un ejemplo, las normas tienen que ser de acuerdo a la situación y a la cultura, a lo que yo vivo. Simplemente las normas que se cumplen en casa y las consecuencias que yo le pongo al niño cuando no cumple esas normas tienen que ser de acuerdo a la misma situación que la desencadena. Entonces ustedes tienen que mirar cuáles son esas normas y cuáles son esos límites que deben establecer en casa, pero tienen que ser realistas, ¿sí? Deben ser totalmente aterrizados a la realidad. Antes de darles unos ejemplos
de acuerdo a las edades, porque eso también es importante. Yo no le puedo poner normas y límites a un niño de 2 años igual que a un niño de 10 o a un adolescente de 15 años. Es totalmente distinto porque el nivel de capacidad de entendimiento de ellos es totalmente diferente, pero todos deben tener sus normas y todos deben tener sus límites. Entonces les voy a dar unos ejemplos, pero antes de ello quiero decirles que hay unos errores que muchas veces cometemos como papás. Por ejemplo, ceder ante las normas o ceder ante los límites. Si yo ya dije que no, es no. Yo no puedo después de eso ceder, porque entonces el niño se va a dar cuenta de que si insiste, si llora, si patalea, me va a presionar y yo voy a terminar cediendo. Entonces simplemente si es no, es no. Así de pronto a mí me duele, así de pronto a mí me cuesta en ese momento, pero si yo ya dije, tiene que ser no. ¿Listo? Otra. Debo controlar mis emociones. El niño no tiene la culpa de las situaciones que yo como adulto, a las que yo me veo enfrentado, a las situaciones a las que yo me veo enfrentado. Él no tiene la culpa. Entonces debo controlar mis emociones. Si tú como papá aún no sabes cómo hacerlo, acá arriba te dejo la etiqueta para que mires el video de cómo controlar y manejar adecuadamente las emociones que hice con anterioridad, y te puede servir mucho porque los niños no pueden pagar las consecuencias de lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Otra cosa, no gritarlos. Simplemente porque yo estoy enojado, porque me fue mal en el trabajo, en el estudio, y de pronto el niño viene a decirme algo, no ha incumplido ninguna norma ni nada, simplemente ya le dije que arreglara su habitación y de hecho ya lo hizo, pero yo no me di cuenta. Entonces cuando él viene a decirme algo y yo estoy de mal genio, lo grito y ve a arreglar tu habitación, y bueno, en fin, yo no me he dado cuenta del niño ya cumplió con su deber del día de hoy, o ya cumplió con lo que yo le había solicitado, las indicaciones, él ya las siguió. Entonces yo no puedo mezclar una cosa con otra. Algo también es importante, si de pronto tienes varios niños, tienes varios hijos y uno de ellos es el que está incumpliendo la norma, no puedes castigarlos a todos, o los demás no pueden asumir las consecuencias por el acto de uno de ellos. Es importante porque suele suceder de que entonces son 3 niños en la casa, entonces ahora ninguno va a ver televisión porque el mayor no hizo tal cosa, o ninguno va a ver televisión porque no recogieron los juguetes. Es importante que establezcas, la falta es de uno, la consecuencia es de esa persona. Algunos ejemplos. El niño de 2 a 3 años. Entonces, una norma que hay que establecer en casa es, el niño entre 2 y 3 años ya debe comer solo. Entonces hay que explicarle al niño, tú ya tienes 2 años, ya tienes 3 años, tú vas a comer solo, debes agarrar la cuchara, debes hacerlo de esta forma, ven yo te explico cómo, acércate un poco el plato acá, bueno, hay que masticar con la boca cerrada. Son normas de etiqueta, normas que yo le estoy estableciendo. Si el niño no lo hace, debo corregir, pero en ese momento no es gritarlo, no es amenazarlo. Otra cosa, si yo le estoy diciendo al niño que debe comer o debe masticar con la boca cerrada, yo no puedo estar masticando con la boca abierta, ni siquiera para hacerle la observación, porque entonces él no va a ver consecuencia entre lo que digo y lo que hago, y simplemente va a pensar que esa norma él la puede romper en cualquier momento. Entonces algunos ejemplos pueden ser: comer solo, recoger sus juguetes, organizar sus zapatos, por ejemplo, cuando están en la habitación, después, pero deben establecerles horarios. Es importante, no es que guarde los zapatos a la hora que él quiera, no es que organice la habitación a la hora que él quiera. Si el niño tiene entre 2 y 3 años, he escuchado algunas personas que dicen de pronto, es que el niño no entiende, es que como está tan pequeñito me da un pesar que vaya y recoja todos los juguetes, pero resulta que este niño tan pequeñito va a ir creciendo, y cuando tenga 4 o 5 años, después no se queje si no recogen los juguetes, porque es un niño que no le enseñaron desde pequeño que hay que recoger los juguetes, por ejemplo. Los niños de 3 a 4 años ya se pueden amarrar los zapatos solos, se pueden vestir solos, yo le puedo sacar la ropa, pueden ayudar a elegir el vestuario que quieren utilizar, deben empezar a organizar toda su habitación. De pronto la cama todavía no, pero no importa, hágale saber que usted siempre que se levanta debe organizar, tender las cobijas, algo por el estilo. Organícenme sus zapatos, deben recoger los juguetes, llevar la ropa a la ropa sucia, por ejemplo el canasto de la ropa sucia. Eso un niño de 3 o 4 años perfectamente lo puede hacer. Por ejemplo de 5 o 6 años, entonces ya se pueden vestir solos, entonces las normas simplemente son esas. Ya tú te puedes vestir solo, te puedes poner tus zapatos solos perfectamente, puedes escoger tu ropa, lo que tú quieras. Si vemos que el niño no combina bien, le podemos hacer una sugerencia, pero hay que dejarlo que él se vista, porque ellos están empezando a mezclar, por ejemplo, colores, y es importante que ellos tengan autonomía de escoger cómo se quieren vestir, pero le podemos sugerir, se lavan los dientes solitos, ya comen solos, van a hacer sus tareas, deben alistar en la maleta del colegio, deben traer los cuadernos, vamos a mirar qué tareas tienen, por ejemplo.
deben lavarse los dientes solitos, pueden llevar el plato a la mesa perfectamente, siempre y cuando obviamente no tenga ningún peligro de que se caiga o de que se adherir o algo para el estilo. Ellos lo pueden hacer. Los niños mayores de 7 años tienen incluso muchas más normas que se pueden cumplir. Entonces vamos a ayudar a limpiar la mesa, vamos a llevar los platos a la cocina, simplemente arreglar su habitación, ya tiene que estar totalmente lista, vamos a tender la cama. Todas ese tipo de normas que yo establezco lo deben cumplir. Los niños lo deben cumplir. ¿Qué pasa cuando yo establezco normas pero el niño no las cumple? Es importante que yo le explique que hay una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia, ¿sí? Algunas personas le dicen, yo lo voy a castigar, o simplemente, bueno, no importa, usted decide cómo lo quiere llamar, pero la palabra es la consecuencia, porque ellos tienen que aprender. Desde ya les estoy enseñando que cuando uno actúa de manera incorrecta, debe asumir la responsabilidad de sus hechos. Entonces debe necesariamente que haber una consecuencia. Entonces hay que explicarle al niño. Por ejemplo, un niño de 6 años que sabe perfectamente que antes de ponerse a jugar debe organizar su habitación y todavía es la hora y no lo ha hecho y está jugando, simplemente tiene que haber una consecuencia. Entonces, como tú ya sabes que antes de jugar tenías que haber organizado la habitación, entonces hoy no vas a jugar con tu juguete preferido. No vas a jugar en todo el día con tu juguete preferido. La consecuencia debe ser de acuerdo a la acción. Debe ser de acuerdo a la acción y no es que le voy a decir que le voy a quitar el juguete por una semana o por un mes, no, debe ser el momento. El niño en ese momento va a comprender que él debe, la próxima vez, debe organizar la habitación antes de ponerse a jugar para evitar que le quiten su juguete preferido. Es importante. Otra cosa, cuando están viendo televisión o tablet o celulares, que ahorita están muy de moda, la verdad no estoy muy de acuerdo con que los niños los sumerjan en la tecnología como tal, porque eso trae muchas consecuencias, pero deben establecerle unos horarios específicos. Por ejemplo, van a ver televisión, entonces va a haber una hora de televisión, es una hora, o vas a ver tales programas, únicamente vas a jugar tal juego, nada más. Yo no puedo dejar al niño todo el día frente al televisor o frente a la tablet o frente al celular porque yo no tengo tiempo para cuidarlo. El niño no tiene la culpa de eso. Y aunque muchas veces nosotros estamos ocupados, no debemos mezclar una cosa con la otra. Ejemplo de límites. Entonces, no se acercan a la estufa. Los niños bajo ninguna circunstancia se van a acercar. No es que yo le quiero enseñar al niño que voy a poner a asar las arepas, entonces hoy sí te dejo acercar. No, los límites son totalmente claros. Y no son negociables. Entonces debes ir al colegio, debes ir a la escuela, eso no se negocia todos los días, excepto pues obviamente que esté enfermo o que pase alguna calamidad, pero del resto tú debes ir al colegio, ¿sí? Debes respetar a los profesores, debes hablar, si te puedes expresar libremente, pero siempre dentro del marco del respeto. Vamos a respetar a los miembros de la familia. Normas de convivencia, decir gracias, pedir el favor, pedir permiso, pedir perdón cuando nos equivocamos, pedir una disculpa, no quitarle las cosas a los demás, no pegarle a los demás niños. Son normas de convivencia que yo debo explicarle al niño que debe hacerlas simplemente porque ellos no saben que deben hacerlos. Entonces es importante no solamente las normas, sino también los límites.